Continuamos nuestro recorrido a través de los siglos del cristianismo y entramos al siglo XX, un tiempo marcado por contrastes extremos. Fue un siglo de guerras mundiales y avances científicos sin precedentes, de ideologías enfrentadas y profundas búsquedas de sentido. La humanidad alcanzó grandes progresos, pero también conoció algunas de sus mayores tragedias. En medio de este escenario, la Iglesia se vio desafiada a repensar su lugar en un mundo cada vez más complejo y cambiante. Quédate hasta el final, porque muchas de las tensiones y preguntas de hoy nacieron en este siglo. En la introducción tenemos que el siglo XX fue una etapa de cambios vertiginosos y crisis profunda. Es considerado el siglo de la vuelta a la casa común, según muchos intelectuales y científicos, debido a varias causas. La lectura de la Biblia, la cercanía al Evangelio, la lectura de las confesiones de San Agustín, así como Pascal y Bossuet, la obra de la Acción Católica, la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, el científico como Louis Pasteur, quien dijo: nunca el hombre es más grande que cuando se postra de rodillas ante Dios. Este movimiento espiritual llevó a cabo la conversión de muchos. Comenzamos. Número 1. Primera Guerra Mundial. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, un conflicto que rompe definitivamente con la idea romántica del progreso ilimitado. Millones de muertos, trincheras, armas químicas y una violencia industrializada mostraron que la ciencia y la técnica, sin una base ética, podían convertirse en instrumentos de destrucción masiva. Europa quedó moral y espiritualmente devastada. Número 2. Los jubileos. El jubileo del año 1900, convocado por el Papa León XIII, marcó simbólicamente la entrada de la Iglesia en un nuevo siglo, cargado de incertidumbre. Medio siglo después, el jubileo de 1950, convocado por Pío XII, se celebró tras 2 guerras mundiales, en un mundo herido, dividido y temeroso del futuro, pero aún necesitado de esperanza y reconciliación. Número 3. La Revolución Bolchevique y el comunismo. En 1917 se produce la Revolución Bolchevique, que da origen al comunismo soviético. Este sistema político e ideológico se declaró abiertamente ateo y persiguió sistemáticamente a la Iglesia, al clero y a los creyentes. La caída del muro de Berlín en 1989 marcará el colapso de este proyecto histórico, dejando tras de sí millones de víctimas y profundas heridas. 4. En 1917, apariciones de la Virgen de Fátima. En el mismo año en que triunfa el comunismo, la Virgen María se aparece en Fátima, Portugal. El mensaje fue claro y nada complaciente, llamando a la conversión, a la penitencia y a la advertencia sobre los errores que se expandirán por el mundo. Fátima se convirtió en una lectura espiritual del siglo XX, marcada por guerras, persecuciones y sufrimiento. Número 5. Canonización de Don Bosco y otras canonizaciones masivas. En 1934 fue canonizado San Juan Bosco, apóstol de los jóvenes. Su figura destacó en un tiempo de crisis social, pobreza y abandono juvenil, recordando que la santidad también se vive en la educación, la cercanía y la prevención del mal desde la misericordia. Además, Juan Pablo II realizó un número muy elevado de canonizaciones y beatificaciones, presentando modelos de santidad contemporánea. Algunos lo vieron como un impulso espiritual fuerte, otros criticaron una posible inflación de los procesos. Número 6. La Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue también una persecución religiosa. Miles de sacerdotes, religiosos y laicos fueron asesinados por odio a la fe. Estos mártires dieron testimonio de Cristo en uno de los episodios más sangrientos y polarización del siglo. Número 7. La Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Superó el horror de la primera. Fue un conflicto total global, con una capacidad destructiva nunca vista. Naciones enteras quedaron arrasadas y la dignidad humana fue pisoteada sistemáticamente. Número 8. El Holocausto, en 1942. Durante la guerra, millones de judíos fueron exterminados en los campos de concentración nazis. El Holocausto reveló hasta dónde se puede llegar el mal cuando el ser humano pierde toda referencia moral y espiritual. Número 9. 1945, Hiroshima y Nagasaki. Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki marcaron un antes y un después en la historia. La humanidad comprobó que tenía el poder de destruirse a sí misma. El horror dejó una pregunta abierta que sigue vigente. ¿Todo lo técnicamente posible es moralmente lícito? Número 10.
Los papas de la primera mitad del siglo. Papa Pío X luchó contra el modernismo teológico. Benedicto XV, el Papa de la Paz, durante la Primera Guerra Mundial, ignorado por las potencias. Papa Pío XI denunció los totalitarismos, tanto el comunismo como el nazismo. Pío XII, figura polémica, fue acusado de haber guardado silencio ante el nazismo, pero hoy está ampliamente documentado que ayudó a salvar miles de judíos, promoviendo su ocultamiento en eventos y estructuras de la Iglesia. Además, en 1950 proclamó el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María, como signo de esperanza en un siglo herido. Número 11. Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII en 1959, apenas meses después de su elección. Su intención no fue definir los nuevos dogmas, sino promover un ayornamiento, una renovación pastoral que permitiera presentar la fe de manera comprensible al hombre moderno. Juan XXIII no buscaba cambiar la doctrina, sino el lenguaje y la actitud de la Iglesia frente al mundo contemporánea. Sin embargo, murió en 1963 sin haber concluido el concilio. La responsabilidad de continuarlo y clausurarlo recayó sobre el Pablo VI. Fue quien guió los debates más intensos y promulgó los principales documentos conciliares. Pero el verdadero desafío vino después, la aplicación práctica. Tras en 1965 comenzó una etapa de cambios acelerados, reforma litúrgica, nuevas corrientes teológicas y una relación distinta con la cultura moderna. En ese mismo periodo estalló una fuerte crisis interna, caída de vocaciones, abandono del ministerio sacerdotal y tensiones doctrinales. En 1968 Pablo VI publicó el Humane Vitae, reafirmando la enseñanza tradicional sobre la vida y el matrimonio. La oposición pública que recibió mostró que la crisis no era externa solamente, sino también interna. Para algunos, el concilio fue una renovación necesaria y providencial. Para otros, marcó el inicio de una profunda confusión. Lo cierto es que su impacto transformó la vida de la Iglesia como ningún otro acontecimiento del siglo XX. Ni Juan XXIII ni Pablo VI imaginaron plenamente el alcance de lo que iniciaban. Actuaron convencidos de servir a la Iglesia, pero el modo en que el concilio fue interpretado y aplicado abrió una etapa de tensiones cuyos efectos aún se sienten hoy. Número 12. Reforma litúrgica. Bajo Pablo VI se promulgó el nuevo misal romano. La misa pasó del latín a las lenguas vernáculas y cambió su forma ritual. Muchos fieles lo vivieron como una apertura comprensible. Otros lo experimentaron como una ruptura brusca con la tradición multisecular. La caída en la práctica sacramental en Occidente comenzó precisamente en estos años. Número 13. Crisis vocacional entre los años 60 y 70. Después del concilio, miles de sacerdotes religiosos abandonaron el ministerio, seminarios y conventos se vaciaron en Europa y América. No puede atribuirse todo al concilio, pero el clima de confusión doctrinal y moral influyó decisivamente. Número 14. La llamada Primavera Católica. Surgió en el año 1968 y no fue una primavera católica como tal. Fue más bien una revolución cultural global, revolución sexual, cuestionamiento de la autoridad, ideologías marxistas y libertarias. Ese mismo año, Pablo VI publica la encíclica Humane Vitae, reafirmando la doctrina sobre la anticoncepción. Muchos teólogos y episcopados la rechazaron públicamente. Ahí se evidenció una fractura interna que nunca se cerró del todo. Número 15. Teología de la liberación en los años 70. En América Latina surge la teología de la liberación, influida por el análisis marxista. Buscó defender a los pobres, algo legítimo, pero en algunos sectores terminó politizando el Evangelio y reduciendo la fe a lucha ideológica. La Santa Sede tuvo que intervenir doctrinalmente en los años 80. Número 16. Secularización acelerada en Europa. En las décadas posteriores al concilio, la práctica religiosa cayó drásticamente en países históricamente católicos, como Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. El diálogo con el mundo moderno no produjo necesariamente un retorno masivo, sino en muchos casos una adaptación que debilitó la identidad. Número 17. El año 1978 es conocido como el año de los tres papas. Muere Pablo VI el 6 de agosto de 1978. Es elegido Juan Pablo I, quien fallece a los 33 días.
Fue conocido como el Papa de la Sonrisa. Su pontificado duró apenas 33 días. Su muerte repentina generó sospechas inmediatas. Oficialmente se atribuyó a un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, la falta de autopsia, contradicciones iniciales en los comunicados y el contexto de tensiones internas en el Vaticano alimentaron teorías de conspiración. Entre los libros más conocidos a este respecto está El asesinato en grado 33 del padre Charles Moore, que sostiene la hipótesis de un posible asesinato vinculado a intereses financieros, logias masónicas y reformas internas. Luego es elegido Juan Pablo II. Con él comienza una etapa distinta: defensa clara de la doctrina, impulso misionero y combate frontal contra el comunismo. Número 18. Caída del comunismo, 1989. El papel de Juan Pablo II fue decisivo en la caída del bloque soviético y del muro de Berlín. El concilio había buscado dialogar con el mundo moderno. Juan Pablo II enfrentó uno de los sistemas más agresivos y contribuyó a su derrumbe. Número 19. Nuevo Código de Derecho Canónico. En 1983 se promulga el nuevo código, adaptado al espíritu del Vaticano II. Se reorganiza la estructura jurídica de la Iglesia, según la nueva eclesiología conciliar. También en 1992 es promulgado el Catecismo de la Iglesia Católica por Juan Pablo II. Fue un intento claro de responder a la confusión doctrinal postconciliar. Reafirmó sistemáticamente la doctrina en un contexto de relativismo creciente. Número 20. Escándalos de abusos, finales del siglo XX. A finales del siglo se hacen públicos numerosos casos de abusos cometidos por clérigos. El daño fue devastador, la pérdida de credibilidad institucional fue profunda. Muchos analistas vinculan la crisis disciplinaria con el relajamiento posterior al concilio, aunque el fenómeno tiene causas múltiples. Número 21. Número 21. Polarización interna en la Iglesia y el caso de Monseñor Lefebvre. Quizás uno de los frutos más visibles del período conciliar ha sido la división interna. Sectores que consideraban el concilio mal interpretado, otros que creen que no se ha aplicado suficientemente, otros que lo ven como ruptura. Esta tensión atraviesa la Iglesia hasta hoy. El caso del arzobispo Marcel Lefebvre, que fue una de las figuras más críticas del Concilio Vaticano II, especialmente en materia de libertad religiosa, ecumenismo y reforma litúrgica. En 1970 fundó la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, con el objetivo de preservar la liturgia tradicional y la formación sacerdotal anterior al concilio. Las tensiones en Roma fueron creciendo y en 1988 Lefebvre consagró 4 obispos sin mandato del Papa Juan Pablo II, lo que provocó su excomunión automática por acto cismático. Este fue uno de los momentos más graves de fractura interna del posconcilio. Ahora bien, la historia no terminó ahí. En 2009, Benedicto XVI levantó la excomunión a los obispos sobrevivientes. La fraternidad sigue en situación canónica irregular. Muchos fieles la ven como guardiana de la tradición. Otros la consideran un foco de resistencia eclesial problemática. Este caso muestra que la crisis posconciliar no fue solo cultural, sino también eclesial interna. Conclusiones. El siglo XX no fue un siglo cómodo para la Iglesia. Fue un siglo de choque frontal entre fe y modernidad. Y ese choque sigue abierto. Recordemos que la Iglesia ha atravesado crisis peores: persecuciones romanas, cismas, herejías, papas moralmente cuestionables, guerras religiosas. Y sin embargo, ha sobrevivido 2000 años. ¿Por qué? Porque su fundamento no es la perfección de sus miembros, sino Cristo. La crisis del siglo XX mostró fragilidad humana, errores pastorales, tensiones internas y pecados reales, pero no invalidó la fe ni destruyó la verdad revelada. Reflexiones. ¿Crees que la Iglesia está en crisis desde el Concilio Vaticano II? Te leo en los comentarios. Fuentes consultadas. Documentos oficiales del Concilio Vaticano II. Catecismo de la Iglesia Católica. Encíclicas de Juan Pablo II, Pablo VI y Pío XII. Archivos históricos vaticanos. Estudios contemporáneos sobre el siglo XX. Otras fuentes: Asesinato en grado 33 del padre Charles Moore. El Rin desemboca en el Tíber, sobre el desarrollo interno del concilio. Documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la Teología de la Liberación. Acta Apostólica Sedis. Si este recorrido te ayudó a comprender mejor los desafíos y las respuestas de la Iglesia en este siglo,
Te invito a suscribirte al canal de YouTube Unidas en la Fe para seguir caminando juntos por la historia del cristianismo. Gracias por tu me gusta, por compartir este contenido y por dejar tu reflexión en los comentarios. En el próximo siglo volveremos a encontrarnos para terminar el último siglo de esta serie, del cual muchos de nosotros ya somos actores y partícipes si Dios quiere.